Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los audientes del canal de YouTube de Medinet. Una bienvenida cordial. Hoy tenemos un tema central interesantísimo que amarra diferentes aspectos del conocimiento, no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista psicológico y social, entrelazados con la esencia misma del ser humano, que es biopsicosocial, y correlacionado con una variable que es interesantísima y nada mejor que una exponente como la doctora Catalina Lozano, quien nos va a ilustrar acerca de la longevidad y las zonas azules. Bienvenidos todos y bienvenida la doctora Catarina Lozano. Buenos días, para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir este tema que me apasiona muchísimo. Lo planteamos en días pasados y bueno, vamos a hacer un pequeño como resumen y quiero empezar con esta frase que me llamó mucho la atención y es, muchos de los seres humanos morirán de una enfermedad prevenible y así es como el explorador eh, de la miniserie que estamos analizando, Dan, empezó esta investigación. Cuando hablamos acerca de enfermedades prevenibles también, tenemos que hacer referencia a que no se trata de prevenir la muerte, se trata de aprender a vivir. Y para tener en contexto lo que estamos hablando, esa persona tan extraordinaria que es un explorador de Nat Geo, lleva 20 años estudiando todo este tema acerca de la longevidad, de las zonas azules y todo lo que tiene relación con ello. ¿Cuál era el objetivo de él? El objetivo de él era aumentar la esperanza de vida o en Estados Unidos tras estas investigaciones, o sea, aportar tras estas investigaciones que él ha hecho durante toda su vida prácticamente para el aumento de la esperanza de los norteamericanos, porque él identificaba que habían diferentes factores externos e internos que acortaban la vida de los norteamericanos. Entonces, a partir de esto y de todas estas investigaciones, nos proporcionó un material que estamos hoy en día analizando aquí en Medinet, que es la miniserie que pudimos pues observar, ¿no? Resulta que durante todos estos 20 años, él se encargó de identificar en el mundo lugares que los denominó Blue Zones, ¿no? Entonces, estos lugares estaban en diferentes puntos estratégicos y se dio cuenta que hay cinco lugares, ¿no? Como lo pudimos ver, la serie pues habla acerca de que estos sitios denominados zonas azules descubren qué hacen diferentes estas comunidades de día a día para que la vida se prolongue. Él empezó a visitar estas zonas y vamos a nombrarlas rápidamente. La primera es en Japón, donde está la comunidad de Okinawa. La segunda es Italia, donde está la población de Cerdeña. La tercera se encuentra en Grecia, en donde está la población de Icaria. La cuarta es, que es una de las que más me llama la atención porque está, digamos que relativamente aquí con nosotros, que somos comunidad latina, que es Costa Rica, más exactamente en la península de Nicoya. Y la última se identificó en Estados Unidos, en California, más exactamente en Loma Linda. Entonces, el mensaje central de Dan era identificar como esos hábitos comunes que habían entre estos centenarios, porque es importante también llamarlos por este nombre, centenarios, ¿no? ¿Qué era lo que ellos hacían y cuáles eran esos hábitos comunes para poderlos tal vez replicar y poder como transmitir esa idea a otras comunidades
que no tenían esa expectativa de vida tan prolongada, ¿sí? Entonces empezaron a identificar ciertos factores y aquí quiero que hagamos la construcción entre todos. Yo quisiera que cada uno como que me comentara o comentara aquí en esta reunión cuál de esos hábitos y cuál de esas particularidades les llamó más la atención para que empecemos la construcción. Los escucho, tratemos de hacerlo pues no tan extenso, sino que para que podamos avanzar y podamos como realizarlo de manera muy didáctica. A mí me llamó la atención un común denominador que el mismo Dan eh, eh, encontró, que es parte de sus hallazgos, encontrar factores comunes dentro de todas esas zonas de exploración que él hizo, y me llamó poderosamente la atención lo que nosotros en salud generalmente recomendamos a nuestros objetivos terapéuticos, ya sean grupos, empresas o individuos, y es la interacción social. Eh, en todas esas zonas que exploró este científico, que es un científico, encontró que el entorno social era poderosamente influen- influenciaba poderosamente el estado de salud de las personas. Medido ese estado de salud, ahí es lo novedoso, no solamente en la parte física, que pues, obviamente que se encuentra como mayor longevidad de las personas, sino las actividades sociales que tenían todas esas personas longevas. Mm, lo demuestra con evidencia fotográfica, fílmica, eh, la calidad de esas interacciones sociales. Y llámese interacciones sociales, incluyendo las interacciones familiares. Personas que llegaban a determinada edad, ¿sí? De más de 60 años, pero se cuidaban de estar relativamente cerca a su entorno familiar y, y construían un entorno vamos a decirlo, de amistades orientadas a actividades ocupacionales y lo que más me encantó fue actividades de tipo lúdico, es decir, bailes, pintura, una cantidad de actividades lúdicas que ocupaban a estas personas y que las hacían interactuar entre todos, y de alguna manera ese efecto de la interacción social es un factor importantísimo dentro de los hallazgos de este investigador. Me llamó poderosamente la atención, incluso cuando se fue hasta Singapur. Eh, eh, Me llamó poderosamente la atención de la experiencia de este hombre en Singapur. Todos sabemos que Singapur es un ejemplo de tremendo desarrollo económico, un sistema capitalista, pero curiosamente con una cantidad de orden social, que es lo que nos falta a los latinos, donde las personas para poder convivir en esa calidad de vida que es espectacular, se cuidaban de crear sistemas que los protegía el mismo Estado, los promovía el mismo Estado, construcciones, no me acuerdo el nombre que le decía, construcciones comunitarias, pero cerca de las personas de cierta edad. Y esto es muy claro, no es, nosotros los latinos tenemos un dicho, y es juntos pero no revueltos, ¿sí? No es que el anciano o la persona de edad tenga que estar metida junto en el mismo entorno de la casa de la familia, pero sí en su propio entorno, relativamente cerca a su
a su círculo protector. Eh, y eso parecía o parece que es un factor importantísimo. Entonces son dos cosas: la cercanía de la familia, juntos pero no revueltos, y la segunda, la interacción social, amigos, colegas, diversiones, o sea, fantástico. El tercer factor que me llamó la atención es que la tomaban suave. A diferencia de cuando uno tiene 20 años que está disparado a 100 por hora, eh, un factor protector era la ralentización de las situaciones, tomarla suave, como vamos lento. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el Ujú, afán? Y ujú. eso garantizaba un nuevo factor de hallazgo de este investigador. Ese es lo que me llamó la atención para contestar tu propuesta de participación. Sí, bueno, hay algo bien interesante. Por ejemplo, el tema de la interacción social eh, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando estaba él en Italia y estaba hablando con las señoras, las que hacían pues que el pan y todo esto, sí, esa interacción de ellas como comunidad entre ellas, ¿no? O cuando estaba, por ejemplo, en Japón y preguntaban, bueno, pero ¿cómo está, cómo la abuela de la casa ha vivido tanto tiempo? Y entonces todos decían, la hacemos partícipe, hacemos que ella sienta que tiene ese sentido de pertenencia todavía, que es alguien muy valioso aún en nuestra comunidad, en nuestra familia, y esto le da ese sentido de querer preservar más la existencia. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, hay un dato que ustedes lo saben y si no lo saben, pues lo vamos a retomar aquí, y es que las personas de la tercera edad, cuando la familia decide que vayan a un asilo o un ancianato o a un centro de estos, está comprobado que se va a cortar entre 7 y 8 años de vida de esta persona. Y si lo analizamos psicológicamente, pues es algo como muy obvio, ¿no? Porque no va a haber ese sentido de pertenencia, no va a haber como esa situación de que yo soy alguien indispensable aún para mi familia, alguien valorado aún para la sociedad, se relega. Entonces, acorta la vida. También, por ejemplo, cuando vimos el síndrome del corazón roto, que no lo nombran así, pero sabemos que el síndrome del corazón roto explica el vínculo de una pareja que ha estado muchos años, mucho tiempo, y que generalmente hay la tendencia de que cuando muere uno, el otro más o menos a tal rango de meses muere también, ¿no? Entonces, esto explica mucho el tema de la interacción de las relaciones interpersonales cuando ya estamos en una edad adulta, avanzada. ¿Qué tan importante es? También cuando veíamos en Okinawa, si no estoy mal, cómo ellos hacían como esa red de apoyo y comentaban que habían hecho como un fondo en donde tal vez había una de ellas que había sufrido una caída, entonces estaban todos como cooperando para la recuperación. Eso es algo muy determinante para un ser humano en esta etapa de la vida, sentirse todavía útil, sentirse todavía reconocido, identificado. Bueno, eso es como lo que quería decir en cuanto a la interacción social que dice el doctor Edgar. ¿Quieren compartirme otro punto que les llamó la atención para que sigamos avanzando? Eh, Relacionado con esto, eh, voy a plantear la, su- la última propuesta de este filósofo que está de moda, Byung-Chul Han, de la sociedad del cansancio, la psicopolítica y bueno, como 20 libros más. Eh, la propuesta es más fiesta y más siesta. ¿Sí? O sea, más actividad, ¿cierto? O sea, más actividad No, no. Más fiesta y más
siesta. Ok. Lo contrario, menos actividad. Referido al descanso. Sí, claro, O sea, porque está cada feliz época de tiene dormir, sus... descansar. Uno de los problemas que plantea esta gente en la sociedad del cansancio y en estos libros es que el problema del estrés, el burnout y todas estas cosas que hemos tratado tantas veces, todo el estrés crónico y todas sus consecuencias, está relacionado con unas causas estructurales fundamentales de la cultura. Esta es la sociedad del rendimiento, del hacer, del conseguir, del tener, del lograr, el de superar, etcétera, 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 lo cual induce a una autoexplotación, llamémoslo así, de alguna manera, que lleva finalmente al cansancio. El cansancio fundamental, el cansancio estructural. El cansancio fundamental, pues hace que la gente reaccione y diga, hey, 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 paremos, espera un momentico. Ok. Entonces, este filósofo dice, o promueve en este momento ese eslogan, más fiesta y más fiesta. Claro, sí. Bueno, volviendo como al esquema de esos hábitos que él encontró en común. Eh, por ejemplo, en cuanto a la actividad, él decía o identificaba que esas personas los centenarios se movían naturalmente todo el día, o sea, hacían actividades cotidianas. No sé si recuerden. Naturalmente, no forzadamente. Exacto, exacto, exacto. No Hay una forzadamente, no lo que está diferencia diciendo el entre doctor estar Gustavo, no era activo. ni aceleradamente, sino pausadamente. El extremo es la hiperactividad. Y la hiperactividad entonces se ha vuelto pues la enfermedad del siglo XXI. Ah, no, eso desde el siglo pasado ya. Actualmente no, no, no. Eso, todos los niños hoy en día son hiperactivos y todos sufren de déficit de atención y bla, 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 bla. Pero ¿de dónde proviene toda esta cosa? En eso el tema de las zonas es interesante. Este planteamiento de la integración social se resume en eso. Tienes que Exacto, cuidar tu salud, más siesta, pero tienes que vivir la vida y disfrutar, y eso significa más fiesta. No significa embriagarse, ni drogarse, ni aturdirse, sino que significa eso que se estaba mencionando, ¿no? La riqueza de las interacciones. Porque interacciones tenemos todo el tiempo, pero ¿de qué calidad? exactamente. El tema aquí es que, o sea, no se trata solo de genética. El tema central es que también se trata del entorno y del estilo de vida, de los hábitos diarios, de lo que comemos, de cómo nos movemos, de con quién convivimos, de que este tipo de factores externos e internos pueden añadirnos años de vida y también vida a los años, que eso es muy importante. Lo que estaba diciendo el doctor Gustavo, no solamente es el tema de la interacción, pues es que interacción tenemos todos los días, es el tema de la calidad de las interacciones que tenemos externamente e internamente. Entonces, por ejemplo, hablando de esto, la interacción social, el reconocimiento de la utilidad como ser humano y como sujeto con mis pares, con mi gente, con mi familia, la actividad, el movimiento, actividad cotidiana. Y ahora llegamos a un tema interesante y es, por ejemplo, la alimentación. Había un dato bien interesante, decía que él había identificado que algunos centenarios comían hasta estar 80% satisfechos y no se atiborraban al 100 y el 110%. Ese tema también estuvo súper interesante porque los hábitos de alimentación a veces no es tan asequible para nosotros como sujetos de la sociedad, porque el mismo entorno, el mismo gobierno, el mismo Estado
no nos proporciona como esas facilidades para que podamos tener una alimentación consciente, por decirlo, que era lo que pasaba en Singapur. Singapur puso unas medidas muy establecidas en donde aportaba a esta alimentación consciente de su comunidad. ¿Como cuáles? Como bajar el nivel de azúcar en las gaseosas. Recuerdo que era el tema de, no, vamos a regular este tema, entonces vamos a poner esta norma en donde las distribuidoras de refrescos y gaseosas tienen que medirse sobre esta norma. Eso es un gobierno, un Estado que piensa en su comunidad, que piensa en ese tipo de factores externos bióticos que ayudan a preservar la existencia y a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nuestros pueblos latinoamericanos, que lo hablo porque pues yo hago parte de, esto, de esta sociedad latinoamericana, no es tan consciente de eso, de regular ese tipo de temas para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Yo he escuchado, no sé, amistades que me dicen, Cata, es muy difícil el tema de la alimentación, no sé, en mi proceso de hacer deporte y tener una vida más saludable, porque no puedo encontrar como una alimentación más orgánica o más fuera de todos estos factores transgresores que hacen que las frutas y las verduras estén procesadas y que todos estos alimentos pues no nos proporcionen realmente lo que estamos buscando, que es una alimentación más consciente, que es unos hábitos más sanos, o sea, hacernos partícipe de eso a veces es muy difícil en las sociedades en las que pertenecemos. Por ejemplo, me gustaría que la doctora Isabel, que ella está súper empapadísima de este tema, nos contara acerca de ese tipo de tema que estamos abordando ahorita, lo de la alimentación consciente, lo de la meditación. Doctora, ¿usted qué piensa acerca de este tema? Eh, Hola, buen día. Mil disculpas, estoy con mala conectividad, pero bueno, muchas gracias por brindarme la palabra. Quería decirles que la serie me movilizó a realizar estudios muy profundos y a experimentarlos más que nada. De hecho, que hace 5 años que medito todos los días 1 hora antes de iniciar mis actividades. Realizo, eh, giro de 360 grados y con respecto a la nutrición consciente, también a la alimentación consciente y ver el tema de las compañías, la autorregulación de las emociones, la autoconciencia, son fundamentales porque podemos tener una nutrición, una alimentación consciente, pero si no estamos tranquilos en un entorno seguro, esa alimentación ya deja de ser nutritiva y todo lo demás, ¿sí? Entonces, la conexión que tiene que haber entre los pensamientos, los sentimientos, las emociones es fundamental. Y como usted dijo, la red de apoyo, saber que una red de apoyo que le sirve a una persona no me sirve a mí, porque somos totalmente personas independientes, o sea, cada uno con sus características y necesidades. Entonces, y desde la subjetividad, es muy complejo todo y analizar las zonas estas azules y todo amplía muchísimo la perspectiva de la calidad de vida. Eh, Eso ya lo comenté varias veces. Podemos vivir plenamente, podemos sobrevivir hasta los 100 años, ¿sí? Porque puede ser que tengamos una expectativa de vida hasta los 38, 40, pero que nuestra vida gracias a la tecnología, dependiente de autonomía. Entonces, esa serie es una reflexión para qué es lo que está haciendo, ¿sí? Y cómo estamos eligiendo no únicamente la nutrición, sino también y como usted dijo, doctora, lamentablemente son por allí depósitos donde los familiares, por razones de que no pueden contenerlos, sostenerlos, piensan que es la mejor solución, pero tristemente eh,
la angustia, ¿sí? Pasa a ocupar esos cuerpos y por supuesto que se produce una depresión, la baja de las defensas y todo lo demás, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, eso es lo que puedo decir, ¿sí? Desde acá. Estoy con muy mala conectividad. Muchas gracias, doctora Isabel. Sí, y la doctora tocó un tema, por ejemplo, bien interesante y es el tema de la meditación. El tema de la meditación también es algo como el tema de la actividad física, como el ejercicio. No, no a todos nos va a resultar lo mismo, o sea, no a todos nos va a beneficiar el mismo tipo de meditación, el mismo tipo de ejercicio. Y ahí está el valor de nosotros, los que tenemos estas vocaciones, los psicólogos, los que trabajamos con la conducta de los seres humanos, los que analizamos todo este tipo de interacciones. Ese es como el papel principal de nosotros, como encaminar ese tipo de fenómenos y también de orientar a ciertas prácticas que hagan mejorar la calidad de vida de los individuos como tal. Yo compartía con un paciente en estos días y decía, nosotros no vamos a resolver las situaciones de la noche a la mañana, somos una guía. Nosotros somos como esa cantimplora o esa luz que usted tiene en la mano y usted está buscando el camino, pero el camino lo encuentra usted, no nosotros. Entonces es lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque en este tema que estamos tratando me parece muy interesante, o sea, ser como esos proveedores de esta información que es tan interesante, o sea, para no sobrevivir, sino para vivir la vida de una manera mucho mejor. Entonces, el tema de la meditación y el tema de la alimentación es clave para entender que no a todo el mundo le va a servir lo mismo, sino que a través de una orientación podemos encontrar métodos que nos hagan mejorar esa calidad de vida y que cuando lleguemos a una edad en donde tal vez nuestro organismo no sea tan eficaz como antes y que sea diferente, porque va a ser así, lo vivamos de la mejor manera posible. Hay otro tema muy interesante, aparte de la meditación, aparte de la alimentación consciente, aparte de la interacción social y de la red de apoyo, y es que a partir de esto también las prácticas para reducir el estrés están por todos lados, pero estamos viviendo en este momento un tema muy interesante mundialmente y es como que toda esa carga de información que siempre tenemos, ese bombardeo de información día a día a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de todas las interacciones que tenemos, porque el mundo se globalizó en menos de 15 años en una cosa impresionante. Yo creo que podría yo llegar a atreverme a decir que en 10 años fue un cambio totalmente agreste. Entonces, también hay que saber o entender que tenemos que llevar la vida con pausa, como dijo el doctor Edgar, y esto nos va a bajar nuestros niveles de cortisol y de todo esto que el doctor Edgar nos puede explicar mucho más profundo para poder llevar una vida más tranquila y para poder llevar esa calidad de vida que deseamos, ¿no? No vamos a hacer maravillas de la noche a la mañana. O sea, todo es un proceso, ¿no? Adquirir el hábito es un proceso. Eh, Tener una alimentación consciente es un proceso. Encontrar el tipo de meditación que me sirve es un proceso. Elaborar y construir mi red de apoyo también es un proceso. Entonces, yo pienso que la tarea de nosotros, los psicólogos, los neuros, bueno, todo eso, los psiquiatras, es como transmitir esta información de la mejor manera para que sea el voz a voz y para que podamos, pues como llevar la vida que queremos, ¿no? Otra vez la frase, no se trata de prevenir la muerte, se trata de aprender a vivir. En estos días quiero compartirles para las personas que no saben pues lo expreso con mucho orgullo. Yo estoy aquí en México y México en estas temporadas se celebra una tradición hermosa que se llama la tradición del Día de los Muertos y pienso que toda persona que pueda venir a México a vivir esta tradición sería excelente porque
la cosmovisión de este pueblo, de esta raza, frente a la muerte es algo increíble, es algo diferente totalmente. ¿Por qué lo comparto? Porque de pronto en otras comunidades, como nosotros los colombianos o otras personas, no sé, los argentinos, tal vez como vean esta cuestión de la muerte, siempre le tememos mucho a eso, ¿no? Y no entendemos que hace parte del ciclo, de un ciclo, como el yin y el yang, como la luz y el sol, como el día y la noche, como, o sea, y es vida y muerte. Entonces, quería compartirles esto porque obviamente sabemos que vamos a morir, que nuestra existencia va a pasar a otro plano, pero hacerlo más consciente nos hace entender que podemos hacerlo más placentero, ¿me hago entender? Más satisfactorio, sin temor a que va a llegar esa otro momento, ¿no? O ese llan, o esa noche, o esa, bueno, no sé cómo nombrarlo más. Entonces, siento que es también preparar nuestra mente, es hacer la vida más consciente de que va a llegar el momento en que pues ya, sí, no, ya no hay de otra, ¿no? Pero hacerlo con veneración, o sea, con esa conciencia de que llegué a este mundo a través del acto del nacimiento, que es un trauma, que es nuestro primer trauma, ¿cierto? Y evolucionamos en todo esto, en todas nuestras etapas, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra adultez, nuestra edad media, nuestra adultez ya de tercera edad y esto, pero con esa conciencia de que llegamos con todas las facultades para vivir estos procesos y hacerlo de la mejor manera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me pueden seguir aportando acerca de esta construcción que estamos haciendo tan enriquecedora? Si me permites, doctora Catalina, no quiero dejar pasar un asunto que me llamó mucho la atención en ese aspecto de la alimentación. No sé si nos estamos enfrentando a romper otro mito o lo que sea, pero a todos se nos ha enseñado y la ciencia médica también tiene muchas razones para recomendar que dentro de la alimentación sana, yo lo pongo entre comillas, haya un contenido de proteína que se obtiene de los animales y de la carne, ¿sí? Y lo que encontró este investigador es que hay muchas comunidades que no le paran bolas a la carne y reemplazan las proteínas y llegan a edades avanzadas no quiero decir que son veganos o vegetarianos, pero reemplazan la famosa proteína animal con granos, frijoles, etcétera, con cosas del campo y llegan a súper longevos sin la preocupación de salir a la carnicería a comprar en la media libre de carne, porque si no, entonces los chinos se desnutren, ¿sí? No sé si ese aspecto está dentro de la investigación y se ha profundizado. Ese es por un lado, ese es un punto importante que me llamó la atención. Y lo otro es, a lo mejor estamos enfrentando un paradigma nuevo y es un buen planteamiento donde vamos a ponerlo en forma práctica. Aquellos que hemos tenido que asesorar o estar terapéuticamente o profesionalmente acompañando un proceso de duelo y principalmente un proceso de duelo previo ante la propia muerte. Quiero decir, asesorar a una persona que se le ha diagnosticado, ejemplo, un cáncer, tenemos el deber de exactamente llevarlos poco a poco a lo que dice la doctora Catarina. Es una, un asunto de que desde niños a nosotros nos preparan para la vida, pues es que es obvio, pero jamás nos enseñan cómo prepararnos para la muerte. ¿Mm?
Y a través de todos esos eventos y en ciertas comunidades como la mexicana, que honran la muerte como algo natural, eh, si lo transportamos a esa misión que tenemos algunos terapeutas de acompañar procesos de muerte, eh, es tal cual lo plantea la doctora Catalina. ¿Mm? Es un proceso natural y muchas veces las personas de edad avanzada se han preparado toda la vida para vivir, pero nunca se han preparado para morir. Y eso es un tema que si bien es delicado, muy sensible, es tan natural como prepararse para vivir. Y ahí lo que uno tiene que vencer es lo que la doctora Catalina decía, son paradigmas de temor, de miedo, de pánico, de huida, de escape, de evitación, que encontramos en todas esas personitas que tienen un diagnóstico enfrente y no hay nada que hacer. Tenemos que prepararnos o ayudar a esa persona a prepararse para la prueba. Es un poco el planteamiento para reforzar tus argumentos, mi doctora. Exactamente, entonces este tema de la longevidad y las zonas azules nos demuestran que, o sea, podemos llevar una vida, una calidad de vida que nos enfrente a nuestro último, no sé, digamos que escenario, que es la muerte, ¿no? Y sí, efectivamente el tema, como que pues para no desviarme, pero sí, efectivamente el tema de la muerte, pues aquí lo quiero compartir, que lo viví hace poquito, pues la tradición y todo esto es un tema que es de aceptación y de respeto, pero no de miedo. Inclusive aquí la cultura mexicana hasta se mofa de la muerte, pero en un buen término, cuando le pone a la Catrina el sombrero y todo eso. Entonces es enfrentar y decirle, no, somos conscientes de esto. Entonces, así como se es consciente de la muerte, también se hace el llamado a ser consciente de la vida, de vivirla de manera que no te haga sentir mal, o sea, que la calidad de vida, o sea, que disfrutes pues ese proceso, ¿no? Doctora Alexandra, quisiera que me contara qué ha podido ver de este tema, su opinión, que es tan valiosa, cómo desde su ejercicio usted ha podido ver este tema. Tienes que activar tu audio, mi doctora Alexandra. No, Ah, Aló, ya, ay, ahí, Dios ahí mío, ya. ya, aló, ay, qué pena con ustedes. No me dejaba, me estresé. Bueno, amigos, primero que todo, buenos días. Segundo, gracias por por programar este tema. La verdad no lo conocía. Qué chévere, como dice el doctor Edgar, aprender algo nuevo todos los días. Em, Estaba pensando en que mm, para tener una vida longeva se necesita todas estas características que nos han comentado, sobre todo la doctora Catalina. Entonces, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio, tener una vida social, bueno, etcétera. Y a eso hay que adicionarle tener como un propósito de vida o unos sueños. muy, Por ejemplo, cuando uno está en los 20, hacia los 50, la mediana edad, pues uno siempre tiene propósitos o sueños, ¿sí? Entonces, ejemplo, pagarle la universidad al hijo, comprar una casa, comprar un carro, viajar, bueno, y todo eso lo mueve a uno a levantarse todos los días temprano para alcanzar esos sueños o cumplir esas obligaciones, ¿sí? Pero al menos en nuestra cultura, lo que yo he visto es que primero no se aprecia para nada la madurez, ¿sí?
Acá todavía pensamos lamentablemente que llegar a los 50, 60, pues ya es como acercarse a la muerte o a esa frase tan horrible de la vida se acabó, como si no hubiese nada más después de los 60, ¿sí? Porque acá se asocia mucho con el trabajo. Entonces, como la gente se jubila más o menos a los 60, mujeres creo que 57, hombres 62, algo así, porque como eso lo suben y lo bajan los legisladores, pues uno ya no tiene claridad, pero hablemos de 62 años, edad de jubilación. Entonces, como la gente deja de trabajar a esa edad, muchas personas creen que al dejar de trabajar, de producir y que ya han pagado la casa y que los hijos ya se casaron y ya se graduaron y de pronto hasta se fueron, entonces pues la vida como que se acabó e incluso no encuentran qué hacer y tienen a la pareja ahí al lado y no se hallan, no se les ocurre, no sé, ir a comer un helado, un viaje, pegarse una escapada. Es que, a ver, el amor y la sexualidad no se acaba a los 60. No se les ocurre nada, sino la vida es solo trabajar y ver a los hijos. Entonces, yo creo que el factor cultural entraría a jugar muchísimo en eso de establecer zonas azules o en eso de que una persona pueda ser longeva. Si miramos las regiones a las que se han identificado con esas zonas azules, son países pues muy desarrollados. Por ejemplo, Cerdeña, Italia, eh, pues obviamente ahí vive gente adinerada. Entonces, uno qué piensa, para ser longevo hay que tener dinero. Pues ojalá no, ¿verdad? Pero pareciera que sí, porque a ver, si yo voy a comer solo frutas y proteínas y comida de mar y no sé qué, que necesito dinero. Bueno, actividad física sí, bueno, puedo ir al parque, caminar y juntarme con otras personas de mi edad y estirarme y no sé qué, pero pues tal vez necesite algo más de actividad deportiva y de pronto eso pueda requerir ¿qué? Dinero. Ver a mis hijos que ya se graduaron y se fueron a vivir a otro lado, entonces si yo los quiero ver, me toca viajar a mí. Estoy hablando con una persona mayor de 60, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Dinero. Entonces, veo que para alcanzar acá en Colombia ese nivel de longevidad, se requeriría, además de todo lo que estamos mencionando, cambiar ese factor cultural eh, e invertir en las personas de la tercera edad. O sea, crear programas para ellas, ¿sí? Pero acá lo que uno ve, lo que hace el gobierno, bueno, este gobierno no hace nada, pero, pero otros gobiernos lo único que hacen es, por ejemplo, dar subsidios, ¿sí? Y ya. Pero programas destinados a que la persona sienta que su vida no se le acabó y que solo depende de si el hijo lo visita y que solo depende de si cobra la pensión. No, usted, señor, señora mayor de 60, usted tiene una cantidad de conocimiento, pero es que es invaluable. Busque algo. Por poner un ejemplo muy tonto, un grupo vaya a un colegio a ver si lo dejan dictar clases de eso que usted sabe, ¿sí? Ejemplo, o vaya a un grupo religioso o en su barrio, en su conjunto, anímese a que usted va a dictar clases de no sé qué. O sea, aquí no, para nada se aprecia las personas de esa edad. Y con esto cierro porque no me quiero parar en la palabra. Por ejemplo, mi hijo por sus estudios que hizo de economía y administración, alguna vez me contó que, por ejemplo, que habían estudios de marketing que hoy en día se estaban enfocando en las personas de la tercera edad. O sea, cómo venderles productos. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen dinero de su pensión y demás, y pues que era como un mercado sin explotar. Entonces, pues suena horrible lo que digo, pero pues asociando todo, ¿a qué conclusión llego yo? Que esta población está abandonada en absolutamente todo, inclusive en estos temas de marketing, ¿sí? Entonces, nada, pues eso era lo que estaba pensando, doctora.
Gracias. Muchas gracias, doctora Alexandra. La doctora Alexandra tocó unos puntos súper importantes. El primero fue el propósito de vida. El propósito de vida, y no solamente para estas comunidades de las zonas azules, sino que para todo individuo, como ustedes saben, es fundamental. Cuando se acaba o cuando se nubla el sentido o el propósito de la vida, se prenden las alarmas y todos sabemos que es así. Pero hay algo interesante y es que, doctora, yo le iba a comentar esto. Sí, como en Cerdeña, Italia, podemos ver un tema de dinero y de una comunidad de pronto que tenga más facilidades que nosotros o algo así. Pero hay otra comunidad que dije al principio de la interacción aquí con ustedes, que a mí me llamó mucho la atención y fue Costa Rica. Costa Rica hace parte de los 5 lugares en el mundo denominados Blue Zone, o sea, y Costa Rica es un país latinoamericano, es un país que que comparte con nosotros, los pueblos latinoamericanos, ciertas similitudes. Decía el científico, el explorador Dan, decía, ¿cómo puede ser que Costa Rica, siendo un país tan pobre, lo nombraba él, tenga estas zonas o tenga esta zona identificable? Entonces ahí ya variaba el tema de si tienen o no tienen dinero. No sé si ustedes se acuerden del centenario de Costa Rica, el señor que salía montando caballo y que se sentaba y que hablaban con él y le decían, señor, usted, le preguntaba a Dan, ¿usted a qué hora se levantó hoy? Y el señor decía, a las 4 de la mañana. Y decía, ¿y qué estaba? No, estaba trabajando. Y le decía, pero usted, porque en su gringo, ¿no? Decía, perdón, su manera de hablar, decía, pero usted, ¿por qué trabaja tanto? No puede trabajar tanto ya trabajó lo que tenía que trabajar. Y él decía, no, o sea, yo no voy a dejar de trabajar, porque eso le da propósito y sentido a la vida. Y él no es una persona que tenga dinero. Ahora, la alimentación. También estaban analizando el tema de Costa Rica en cuanto a la alimentación. Y el tema que tocó el doctor Edgar, que decía, mmm, me llama la atención lo del consumo de la carne. Voy a dar un ejemplo de la farándula colombiana, muy tonto, pero lo voy a dar. Amparo Grisales. Amparo Grisales lleva como Obvio. no sé cuántos años sin comer carne. Hace muchos años dejó la carne y ya la reemplaza por, bueno, proteínas y, bueno, todo este tema, pero ella lo hizo progresivamente. O sea, ella no llegó un día y dijo, no voy a comer más carne, no. Y pues Amparo Grisales la pueden criticar y todo lo que quieran, pero esa mujer tiene una vitalidad y una longevidad que muchos quisieran tener. Tal cual. Entonces, ahí está un ejemplo bien claro acerca de que obviamente todo es un proceso y sí, la doctora Alexandra sí tiene mucha razón en eso. A veces asociamos el estilo saludable y la longevidad con el dinero y con las posibilidades de vivir en un sistema diferente como los países de primer mundo, que obviamente piensan más en su comunidad, piensan más en su sociedad, pero también hemos podido identificar, como lo hizo este señor, ese tipo de lugares en donde cortan ese patrón, ¿no? Como Costa Rica, que yo decía, wow, Costa Rica, increíble, porque Costa Rica también tiene una problemática, unos fenómenos sociológicos muy parecidos a los que vive México, Colombia, todos esos países latinoamericanos. Entonces, a mí me pareció extraordinario el tema de Costa Rica, extraordinario. Inclusive el señor que sale, el centenario de Costa Rica, creo que es una de las personas más longevas, o sea, del mundo. Tiene como ciento no sé cuántos años. Y usted lo ve entero, entero el señor. Si pudieron de pronto analizar un poquito el tema físico, ¿no? El señor no se ve como un señor de 108 años, no me acuerdo bien exactamente la edad. Y, no, le preguntaban también a otro señor, como tratando de mirar cómo estaba su mente, ¿no? ¿Qué fecha soy? No sé si recuerden que decía, ¿qué fecha soy? Y él decía, bueno, hoy estamos yo sé que es como 8 de marzo, yo sé, algo así decía. ¿Y qué año es, señores? No, el año no le puedo decir muy bien, pero yo sé que estamos hoy a esta fecha.
wow, increíble. Y también un centenario latino, un centenario latino. Entonces, son varias cosas que hay que analizar. En los pueblos, por ejemplo, de Singapur, pues obviamente Singapur es un ejemplo mundial, como lo decía el doctor Edgar, como nos lo mostró la miniserie, obviamente. En Japón, en Okinawa, obvio, pues también es una cultura y una sociedad mucho más desarrollada, ¿no? O sea, a mí me llamó la atención mucho el tema del movimiento, que ellos tenían que estar agachándose mucho en el día, hacían muchas flexiones, porque ellos tienen en sus costumbres es sentarse demasiado, agacharse mucho, y eso les daba como esa flexibilidad y como, no sé si recuerdan el señor que llegaba y se paraba así como en las manos y se balanceaba y tenía como 90 y tantos años y el señor era orgulloso pues haciendo sus flexiones ahí para que lo vieran y, señor, ¿usted cómo hace esto? Y era pues también parte de la cultura de ellos, ¿no? Entonces es interesante como sacar todos esos factores, el de Costa Rica, los centenarios de Costa Rica, los centenarios de Japón, los centenarios de Italia, o sea, esto es un mensaje que nos está transmitiendo todo este tipo de investigaciones, de que nosotros sí podemos preservar nuestra existencia y que nosotros sí podemos, somos capaces de obtener esa calidad de vida que hablaba el doctor Gustavo, ¿no? Que no solamente es tener la interacción, no, ¿qué tipo de interacción? ¿Qué calidad de interacción tengo? Eh, entonces, ese punto que tocó la doctora Alexandra al inicio, del propósito de vida, del sentido de la vida, yo creo que podemos colocarlo en un tópico número 1 o 2 de toda esta lista que estamos haciendo. Porque nosotros nos podemos alimentar súper bien y hacer la meditación y el ejercicio y bueno, todas estas cosas, pero el sentido y el propósito de la vida es eso que decía la doctora Alexandra, es lo que nos llama, ¿no? Otro dato curioso, cuando estaban los señores que iban todos los días a regar sus plantas, no sé si recuerden que decía Dan, ellos, pues no es que sea el propósito de su vida, pero ellos se levantaban todas las mañanas porque la actividad de ellos era regar las plantas, ahí también había la actividad física, ¿cierto? O los centenarios de Cerdeña, cuando ellos por la geografía de Cerdeña, ellos subían y bajaban y decían, nosotros estamos acostumbrados pues a subir, a bajar, o sea, todo este tipo de actividades que ellos inconscientemente ya lo tienen en su inconsciente y hacen que se preserve, que sea mejor la calidad de vida, que se encuentre un propósito. No sé si la doctora Luzdani tal vez nos quiera aportar su valiosa opinión. Estamos esperando. No sé si de pronto esté ella un poquito ocupada. Doctora Luzdani. Sí, yo creo que la doctora Luzdani está ocupada. Sí, ustedes no se imaginan lo que estoy haciendo, otro día les cuento, ¿listo? Pero bueno, los he seguido en todo y me encanta porque el tema me apasiona. Yo toqué este tema hace más de 3 años gracias a una recomendación de mi esposo que vio el documental y esto definitivamente he seguido y he seguido. Y en todos los escenarios donde yo estoy, pues así mismo lo promuevo. Solo quiero cerrar con una cosa de mi parte y es el tema de la neuroprotección. ¿A qué se refiere la neuroprotección? Cuidar y preservar el mejor funcionamiento del cerebro. Y el doctor Oscar será mejor que yo en ese sentido. Sin embargo, yo he venido también siguiendo en muchas capacitaciones a una doctora en neuropsicología de origen venezolano, pero que está en Estados Unidos, y habla mucho del tema de neuroprotección para poder ralentizar y prevenir temas de deterioro cognitivo como el Alzheimer, como especialmente el Alzheimer, pero también el Parkinson y los otros deterioros cognitivos que normalmente se presentan al final después de cierta edad. Sin embargo, hoy en día se está viendo que se encuentran situaciones en personas mucho más jóvenes.
Entonces, ¿cómo preservar y cómo promover la neuroprotección que ayuda justamente a lo que ya ustedes han dicho y tú muy claramente, doctora Catalina, de llegar a una vida más allá de los 80, pero funcional, activa? Y para eso no hay que hacerlo cuando ya lleguemos a los 50, sino hay que promoverlo desde siempre. Esto es desde que nacemos. Y por eso tan importante seguirlo promoviendo en estos espacios y como tú lo dijiste sabiamente, es nuestro deber como profesionales poner al servicio de las personas el conocimiento. Y la neuroprotección habla de eso, de la alimentación consciente, que ahora hablan de la dieta mediterránea y muchas otras cosas, se habla del ejercicio físico, del yoga, del mindfulness definitivamente, que es un tema que podemos hacer diplomados muchos y Gustavo será mejor que cualquiera de nosotros en ello, pero también, y me centro especialmente en lo que hablamos comúnmente como la neuroplasticidad, que es la capacidad de poder aprender. Entonces, el tema que se toca en la neuroprotección es la reserva cognitiva. ¿Y qué es la reserva cognitiva? Permitirle al cerebro aprender, aprender, aprender todos los días, a partir de lo que nos guste, pintar en tela, dibujar, un nuevo curso en crecimiento personal, leer, todo aquello que nos permita generar nuevas conexiones neuronales. Entonces, ahí, mejor dicho, casi que cada tema que hemos tocado es una variante para seguir profundizando en mantenernos más activos neuronalmente. Preservemos el cerebro y de forma funcional, ayudándole cada día. Entonces, todo esto, además, se aúna a algo que tocaron frente a los niveles de estrés y el burnout y el agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque todo ello afecta el buen funcionamiento del cerebro. Entonces, si todas las prácticas van a mejorar en tener menos estrés y tu cerebro funcionará mejor. Y ahí quiero dejar neuroprotección. Muchas gracias, doctora Luzdani. O sea, increíble, bueno, como todos los aportes que han hecho y que han sido espectaculares. Sí, es lo que yo estaba diciendo de lo que tocó la doctora, que es tan importante, hacer la invitación también, esa conciencia de nosotros, ¿no? De promover este tipo pues, de mensaje. Sí. Doctora, Ahí, tengo una pregunta simplemente porque no he visto totalmente los videos. Tú mencionaste, comenzaste la charla mencionando regiones, regiones inclusive bastante reducidas y no en un mismo país, en diferentes partes y inclusive en diferentes continentes. Entonces uno inmediatamente se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué tienen en común esas regiones? ¿Hay alguna factores sociopolíticos o socioeconómicos o geopolíticos o geográficos o el clima o lo que sea? Y en la segunda es al mismo tiempo o más bien son factores genéticos en ese tipo de poblaciones, porque si están circunscritos a unas áreas específicas, entonces esas personas tienen algo en común. ¿O solamente son sus hábitos? Ese es el objetivo del explorador de National Geographic. Él está identificando ese tipo de factores porque él quería implementar esto en la esperanza de vida de los estadounidenses. Son muchos factores que influyen en esto. No sé, por ejemplo, en Costa Rica se identificó que el agua estaba rica en minerales, ¿no? Y, por ejemplo, en Okinawa se identificó lo que yo dije hace unos minutos, la actividad física por la cultura de ellos, ¿no? Que era de estar
parándose, sentándose, o lo que dijo el doctor Edgar, la dieta, ¿no? La dieta en Okinawa identificaron que había un alimento que se llama el camote morado y era un vegetal que, o sea, que como que proporciona en la dieta esos beneficios. Entonces, no son factores identificables totalmente comunes entre estas comunidades, pero sí podemos como identificar tipos de alimentación, tipos de la geografía tal vez donde se encuentran, ¿no? Todos estos factores bióticos externos, ¿no? Que hacen identificar como la conducta de una persona o los caracteres de una persona. Se me viene a la cabeza este ejemplo. Por ejemplo, nosotros en nuestros países, que tenemos las diferencias, el paisa, el rolo, el costeño, aquí en México, el chilango, el norteño, el tapatío, o sea, todas estas cosas, porque tienen diferencias también de conductas por los factores bióticos externos, ¿sí? El clima, la geografía. Estaba yo escuchando a Diana Uribe, porque la escucho siempre en su podcast, se lo recomiendo, cada semana ella pues nos regala, porque es que es maravillosa esa mujer, un podcast y ella hablaba acerca de los pueblos de Colombia. Entonces estaba hablando de las zonas antioqueñas y los pueblos cafeteros y hablaba acerca de la influencia de la montaña en la conducta del paisa, por ejemplo, ¿cierto? La influencia de los pueblos, de la conducta de las personas del altiplano cundiboyacense. Entonces, siento que son estos factores que determinan todo esto, ¿no? Y que dicen, y que es lo que la investigación que ese señor está haciendo. Pienso que puede ir encaminado por eso. Si me permiten, no quiero dejar sin grabar un par de datos que nuestro investigador Álvaro Villegas aporta en su escrito y que coincide con una de las reuniones que hicimos donde hubo dos posiciones, una optimista y otra pesimista, ¿sí? Lo leo a la letra. Dato comparativo, en 1953 había en Colombia, 1953, 529 personas mayores de 100 años. 500 personas, no más. Y en el 2023 sumaron 19.400 personas mayores de 100 años. ¡Wow! Un aumento del 3.700%. ¿Cómo? Imagínate, Gustavito, en Pues 1953 esperanzas. y en ¿A 1900, dónde llega eso? que algo bien, algo bueno estamos haciendo para la longevidad en Colombia, ¿sí? 3.700% de aumento. De 500 personas mayores de 100 años en 1953, en el 2023 habían 19.400. Te tengo ese datazo. Y viene el otro, viene el otro. En el año 55, la esperanza de vida al nacer en Colombia era de 48 años para hombres y 52 años para mujeres. No había mucha diferencia, nos llevaban ventaja. Pero 48 años era como muy poquito. ¿Recuerdan que referenciamos la época de Bolívar, que era 30 años? Sí. En el año 55 habíamos mejorado a 48, 52. En el 2025, la esperanza de vida en el hombre es de 74,5 años para hombres y para mujer 80,1 años de esperanza de vida. Como promedio poblacional. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que algo estamos haciendo bien. Y si lo amarramos con las zonas azules, ya viene una ocurrencia mía. ¿No será que nosotros tenemos nuestras propias zonas azules y no nos hemos dado cuenta? Y segundo,
Sí, si bien ese explorador nos está abriendo los ojos a nivel del mundo entero, nosotros podemos crear nuestras propias zonas azules, porque algo hay en el ambiente, por lo menos en Colombia, no tengo más datos de poblacionales, que sí nos está llevando a que algo estamos encontrando que nos está aumentando la longevidad en Colombia. Hay zonas azules que están medianamente identificadas en el estudio que Álvaro nos ofrece en Colombia, zonas como la zona cafetera, el Quindío, bueno, ese tipo de zonas que aparentemente están ofreciendo una mayor longevidad y acaso, ahí viene la pregunta, ahí pueden estarse depositando zonas azules que nosotros podemos copiar en términos de las variables que ha encontrado este investigador. El entorno, el clima, la alimentación, la interacción social, bueno, todo eso, ese tipo de hábitos que se pueden replicar, no necesariamente los mismos, pero a nivel de las diferentes poblaciones en Argentina puede que no consuman café, pero pueden consumir mate. A lo mejor el mate puede estar relacionado con la longevidad, no tengo ni idea. Y como elemento de la alimentación. Es, ahí les dejo el tema, ¿no será que nuestro deber es replicar algunos hallazgos generales de zonas azules en nuestros propios entornos y crear nuestras propias zonas azules? Porque las estadísticas nos están diciendo eso. Algo estamos haciendo positivo para que esos indicadores promedio estén creciendo de una manera monumental. Monumental. Ese es el planteamiento, mi doctora Catalina. A ver, el doctor Álvaro nos ha brindado un aporte maravilloso con el escrito y yo quería invitarlos a que obviamente lo analizáramos con él en la próxima sesión. Me parece como lo más pertinente, por eso no había tocado como el escrito del doctor Álvaro y porque también necesitábamos el contexto primero, obviamente, de todo esto y ya pues ir adentrándonos un poco más, por ejemplo, en las zonas azules de Colombia, como él nos está exponiendo, y pues identificar lo que nos está planteando el doctor Edgar. Sí, evidentemente, lo que nos ha demostrado el explorador o el científico es que podemos crear nuestras zonas azules. Es más, la comunidad de los adventistas en Estados Unidos fue una comunidad creada, o sea, de zona azul. No sé si lo recuerden. Los adventistas, ellos obviamente tienen, digamos que a mi parecer, es una opinión personal, una posición un poco radical en muchas cosas, ¿verdad? Pero a ellos les ha funcionado. Entonces, la comunidad adventista en Estados Unidos es un ejemplo muy claro de que una zona azul sí se puede crear. En cuanto a Colombia, sí, se ha identificado como lo explicó, lo está transmitiendo el doctor Álvaro con el escrito, ciertas zonas que podemos identificar como zonas azules, entre ellas están las comunidades del eje cafetero y les quiero compartir algo. Yo este año hice una visita a Colombia Flash, pero tuve el placer de volver a hacer el tour por el eje cafetero. Obviamente, pues ya saben lo precioso que es esta región. Y también identifiqué muchas cosas en donde sí hay una población muy longeva. Pero esto que vamos a analizarlo con el doctor Álvaro, me encantaría ya la otra semana, tiene varias cosas y es lo que está, me acordé por lo que dijo el doctor Edgar del café. El tema del café. El café en Colombia, por ejemplo, no solamente el café ya, el café en Colombia es una cultura que nos, o sea, que nos identifica también como conducta, o sea, no sé cómo decirlo, como
o sea, que nos da esa identidad. Yo recuerdo, pues, en el tour que hice normal, pues así del Valle del Cocora, Parque del Café, todo esto. Y en el Parque del Café recuerdo cuando se hizo una cata, pues, especial de esto. Y recuerdo ese orgullo de esos señores que usted puede identificar de más de 60 años de acerca del tema del café. Vuelvo al tema del propósito y el sentido de la vida. Para ellos el sentido de la vida, o sea, va impresionantemente relacionado con el café colombiano. Y esto es muy interesante porque puede sonar hasta curioso, pero es una realidad, o sea, es como ese sentido, esa pertenencia, esa identidad tan fuerte que hace que se prolongue más pues la vida, ¿no? Entonces, por eso tal vez se identificó que en estas zonas en Colombia hay ese tema de la longevidad más prolongada, porque son pueblos en donde tienen una identidad muy marcada, en donde tienen una comunicación muy constante, porque ustedes saben que los paisas somos así, culebreros, hablamos y no nos callamos, y oiga, ¿y usted cómo le fue hoy? Y cuénteme, y no sé qué, y esto hace que se preserve más esa interacción y esa identidad y que nos sintamos parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, ahí es un muy bello ejemplo de lo que puede pasar en Colombia con este tema de las zonas azules. Muy bien, muy bien. Yo creo que el tema, como tú bien lo exponías, mi doctora Catalina, es un abrebocas hoy para invitar al doctor Álvaro, y con todo lo que hemos debatido acá, se han hecho no solamente análisis eh, con base en una exploración de un científico, sino que nos ha abierto los ojos hacia que sí existe la evidencia de zonas, como él lo denominó, zonas azules, zonas geográficas y poblacionales, donde sí se ha evidenciado la mayor longevidad en relación con el promedio poblacional del mundo, ¿m? Con variables que pasan dependiendo de las culturas, las regiones, pero sí hay elementos, para responder la pregunta de Gustavo, sí hay elementos comunes que no son en detalle igualiticos en todos, pero sí el subtítulo sigue siendo el mismo. ¿M? Interacción social. Eh, eh, la interacción social es importante como variable para la longevidad, pero no podemos esperar que la interacción social en Singapur sea igual al de Pereira, ¿sí? No, no, ni más faltaba. Pero sí la interacción social es una variable importante para la longevidad. En esa forma se responden las preguntas que tenía Gustavito. Adaptable a cada una de las regiones, pero lo importantísimo que yo veo acá es que sí existen, sí hay existencia, hay evidencia, está demostrada, y lo que se trata de identificar es algún modelo para replicar dependiendo de la cultura, las zonas, etcétera, etcétera, pero manteniendo esas variables gruesas que nos proporcionan una esperanza de vida mayor. Esa es casi que la conclusión para esta primera aproximación. Colegas, si estamos de acuerdo, todos, invitaremos al doctor Álvaro para que nos complemente y prolongamos la charla con una segunda reunión, y creo que va a ser muy fructífera. Muchísimas gracias, doctora Catalina, por el aporte y el planteamiento, y gracias a los colegas. Esperamos en el segundo capítulo abordar el tema a mayor profundidad. Muchísimas gracias a todos.